Bueno, y pasamos ya al segundo apartado de los 4 que se trataron en el Congreso, que sería el bélico. Álvaro Lerga habló sobre una conquista injustificada que comienza en julio de 1512, se centra fundamentalmente en las justificaciones para la conquista que pretende Fernando el Católico y que buscan estos jurisconsultos con sus justificaciones, pues buscan embaucar tanto a la propia sociedad castellana como al resto de las cancillerías o a la Santa Sede de alguna manera. Hay que tener en cuenta que como decía Egío, las justificaciones de la conquista de Navarra o la polémica que generan esas falsas justificaciones, porque realmente la historiografía europea considera que es una conquista injustificada y totalmente contraria al derecho, dieron muchísimo más que hablar que las justificaciones que urdió también Castilla o España para la conquista de América. O sea, que hay muchísima más bibliografía y muchos más autores hablando de la injusta conquista de Navarra que de la justa conquista de América, según es un tema muy importante para nosotros. Bueno, el siguiente ponente fue Pello Monteano Sorret sobre la conquista. Ya él se centró más en 1521, el año que decidió el destino de Navarra. Luego viene, de algunos no pude coger muchos datos. Hay que tener en cuenta que estos son datos que iba cogiendo yo a mano, pero de algunos no pude, pues porque igual estaba entretenido con otros temas. La defensa de Navarra frente al ejército castellano durante la conquista de Iñaki Sagredo, que bueno, también explica pues cómo los castillos que había también en toda la Navarra marítima y en la Navarra residual o la Alta Navarra, pues bueno, obedecían a un sistema defensivo perfectamente organizado que también sirvió en algunos momentos para mantener la independencia y bueno, a la hora de la conquista también el conquistador tuvo en cuenta burlar ese sistema defensivo para poder conquistar el territorio. Y la otra conferencia fue la de Eneco del Castillo sobre una cartografía de las variaciones en las divisiones territoriales producidas por la conquista. Es también un tema muy interesante porque gracias a la labor que está haciendo Eneco del Castillo, que es miembro también de la Asociación Xavier Mina, lo mismo que Álvaro Adot, Aitor Pescador y Esteban y otros muchos, bueno, que estamos tratando de conocer la historia de Navarra con la mayor precisión posible, pues bueno, está reflejando la evolución territorial a través de gráficos, de mapas, de cómo fue disminuyendo a través de las sucesivas conquistas, pues prácticamente desde principios del siglo XII hasta el siglo XVII. Bueno, y el tercer punto es el del pensamiento político. En la primera charla la dio Vicente Serrano Izco, Nafa probaré en conquista providenciala. Bueno, esto es irónico, evidentemente. Se está refiriendo a la opinión que las historiografías españolas desde el siglo XVI hasta el XIX y el XX han ido desarrollando para justificar la conquista de Navarra, pues bueno, que era algo casi providencial que se pudiera conquistar porque ahora pues esa Navarra o este país pues forma parte de una unidad eterna. Bien, el siguiente conferenciante fue Antonio Rivera García, Calvinismo, Republicanismo y Democracia. Bueno, tengo aquí algunas notas. El federalismo, esto ya lo ha hablado Esteban, la relación del calvinismo y el federalismo, es un pensamiento político muy importante. Los jesuitas lo atacaban como si fuese aliento del diablo, el tema del federalismo, eso era pecado. Lo importante era la unidad católica de la monarquía. Eso aparece en los escritos jesuíticos
políticos del siglo XVI. Es para saber un poco de qué hablamos cuando nos referimos a los jesuitas. El pactismo entre sujetos muy divergentes, el tema de la libertad de conciencia, la teología reformada, ese pacto de fidelidad de hombres con la divinidad, que Dios no puede romper el pacto, pero que ese pacto es entre iguales. Es un poco lo que ha dicho Esteban, es la base, una de las bases, uno de los inicios realmente de la democracia, entre que ya no hay las jerarquías, sino que lo que importa es las personas creyentes que pactan, se reúnen en asambleas y deciden pues tanto los temas religiosos como los temas políticos. Bueno, el siguiente tema es de Iñaki Reguera Acedo, que habló sobre la Inquisición en Navarra, estructura, procedimiento y actuación en el siglo XVI. Bueno, la Inquisición la trajo la conquista, o sea, en Navarra no había Inquisición antes de 1512. En realidad, él hizo un preámbulo a su intervención, decía que hacía un homenaje a la libertad, o sea, que su intervención era un homenaje a la libertad en el sentido de que iba a tratar a los mayores enemigos de la libertad, que era la Inquisición. En 1478, Fernando el Católico e Isabel crean la Inquisición nacional realmente española, aunque es de castellana inicialmente, y que depende de la corona. Es una novedad porque es otra de las concesiones que contiene Castilla, ¿no? que la Inquisición depende de la corona de Castilla. O sea, porque claro, también había habido Inquisición en la corona de Aragón, pero era papal, era de la Santa Sede. Y sin embargo, ese privilegio Castilla lo utilizó muy bien, porque convirtió la Inquisición en un organismo, en principio, para la limpieza pues, de la fe contra los herejes y hasta contra los musulmanes y contra los judíos. Al final es una policía política, o sea, contra los hugonotes, contra los disidentes, contra cualquier atentado o cualquiera que pudiera poner para ellos en peligro pues, la corona o los intereses de la monarquía católica universal. La Inquisición llega a estar al mismo nivel que nada menos que el Consejo Real de Castilla, o sea, es un poder casi autónomo dentro de la monarquía. Bueno, el rey está por encima, pero realmente tiene un poder omnímodo, puede llegar a tener conflictos también con el poder civil, y los tuvo. Es una resume Iñaki diciendo que es una monarquía española, es una monarquía confesional autoritaria. El siguiente ponente fue Roldán Jimeno Judío, hijo de nuestro queridísimo José María Jimeno Judío, perdón, el que fue es Roldán Jimeno Aranguren, Jimeno Aranguren, que trató sobre la contrarreforma en la Navarra peninsular. Claro, hemos hablado esta tarde de la reforma, pero sobre todo en la Navarra norpirenaica, en la Baja Navarra, Bearne, en lo que era el Estado navarro norpirenaico. Pero al sur, a raíz de la conquista, triunfa de una manera como una auténtica pisonadora la contrarreforma. O sea, los reyes de Navarra eran también, antes de lo que empezase propiamente la reforma, ya tenían una gran influencia también pues erasmista, pero claro, es lo normal. O sea, ya lo ha dicho Esteban, como en Valladolid o en Sevilla, o sea, había los prolegómenos de la reforma, el erasmismo tuvo una fuerza enorme, también en toda la península y en Navarra también. Entonces ya se estaban poniendo las piedras, o la primera piedra de ese nuevo pensamiento. Bueno, nos decía Roldán cómo lo que hizo la contrarreforma es meterse rápidamente en la enseñanza de los niños. O sea,
En principio no era más que enseñarles las oraciones, el oral, los latines que le llamaban, porque claro, tenían que aprenderse de memoria pues todos los rezos en latín. Eso les preocupaba mucho. Luego también la alfabetización de eclesiásticos, o sea, con esto podemos entender que había eclesiásticos medio analfabetos. Entonces la contrarreforma, precisamente para evitar el avance de la reforma. La catequesis, también lo que se llama la catequesis a los fieles, pero siempre en un plan muy jerárquico, muy contrarreformado, no como hacían los protestantes a través de asambleas en las que interpretaban la Biblia, sino a través de unos catecismos conciliares, tridentinos, en los que viene ya todo impuesto y la religión ya viene mascada y tienes que aprendértela de memoria. Bueno, entonces es cuando empiezan también las escuelas públicas que ha estudiado Roldán, escuelas públicas normalmente pagadas por los propios ayuntamientos. Hay zonas de Navarra donde hay mayor influencia de esas escuelas. La censura de los libros es muy importante, que los curas no podían leer uno de los libros que no habían pasado antes la censura previa, y no se deja importar libros sin la licencia debida. El Trento también pues crea los seminarios conciliares para un clero muy contrarreformado. Ahí influyen muchísimo los jesuitas. Luego las escuelas de gramática que ya había habido desde siglos bajo medievales, pues son sustituidas por los colegios de jesuitas. Y también señala Roldán cómo a partir también de la conquista, curiosamente, no aparecen navarros en los cargos de responsabilidad de la docencia, que es reservada a ortodoxos católicos no navarros, los responsables de los colegios o de los centros en las escuelas. O sea, no solamente cambian los obispos, que desde entonces ya no son navarros sino castellanos, también los abades de los monasterios, sino hasta los responsables de la enseñanza. O sea, podría haber algunos profesores navarros, pero siempre habría un jefe que sería no navarro. John Oria nos habló sobre Erasmo y Navarra. Bueno, ya he comentado antes que la influencia erasmista en los reyes de Navarra, ya desde Juan y Catalina, luego en su hijo Enrique y Marina, al menos que es su mujer Margarita de Navarra, padres de Juana de Gabrit. Bueno, esa influencia pues, bueno, tuvo también pues, facilitar que luego pues, entrasen en la religión reformada hugonote. El siguiente ponente fue Esteban, que bueno, ya está él, no sé, resumirle, después de que ha hecho la exposición no me parece, pero no obstante tengo aquí 4 puntos que seguro que me dejé lo principal, pero Navarra, pieza estratégica en el tablero político europeo de comienzo del siglo XVI, el papel del gobernante, de la importancia que tiene, el príncipe de Nicolás Maquiavelo, la estrategia del manipulador, eso. La fuerza no es la única forma de combatir, sino que existe también la intriga, ese maquiavelismo, ¿no? La imagen del león y el zorro, o sea, ya no es o las dos imágenes simultáneas, ¿no? Fernando el Católico es un león, pero es un zorro sobre todo. El engaño, la patología de este personaje, la astucia y el cinismo, las ansias depredadoras, la violencia de un solo golpe, y los beneficios de forma prolongada. O sea, todo muy estudiado. O sea, la violencia, la conquista, lo más rápido que se pueda, un auténtico avance ataque relámpago, muy bien planificado, y luego una dominación, un sometimiento
y unos beneficios que sean largos. Esto obedece también a ese pensamiento que refleja de alguna manera la realidad Maquiavelo, la realidad en el príncipe, en estos personajes, tanto pues, en la forma de actuar de César Borgia, pero sobre todo en la forma de actuar de Fernando el Católico. Bueno, el siguiente ponente, Francisco Ruiz de Pablos, que habló sobre Francisco de Navarra, obispo de Valencia y defensor del arzobispo Carranza. No me voy a detener porque si no me va a dar tiempo. Luego Emilio Monjo habló sobre Juana de Labrit y los reformadores peninsulares. También lo ha apuntado Esteban. Emilio dijo cómo se refugiaron los que pudieron sobrevivir a las matanzas de la Inquisición y a los juicios y discursos de jesuíticos en Sevilla, pues se refugian algunos en la corte de Navarra. La reina Juana de Labrit les protege. Uno de ellos, uno de los más importantes, Corro, lo convierte en tutor de su hijo, del futuro Enrique III, el IV de Francia. Y bueno, pues se ve una gran influencia de los reformadores, y él como protestante actual está muy agradecido con Navarra, con la defensa que tuvo Navarra de los refugiados y de los protestantes, de los reformadores. Y bueno, para ellos y para él es una patria, Navarra es una patria, la patria donde se pueden refugiar los perseguidos por la justicia, los perseguidos por sus ideas. Y ya la cuarta fase o tiempo del Congreso fue el de la cultura y la lengua. La inició Aureli Arconcha Escarcia, que es vicepresidenta de Euskal Saindia, y trató sobre un tema muy importante, cuál es el libro impreso en lengua vasca y la reforma. Del lingue vasconum primitie al Jesucrist gure jaunaren testamento berria de Lizarraga. Bueno, ella nos explicó cómo el de Etxepare, en el libro publicado en 1545 con el apoyo de los reyes de Navarra, de Enrique II y de su abogado Lete, al que agradece precisamente el apoyo para la publicación de la obra, como este libro, que algunos habían dicho, pues desde Codo Michelena y otros, y Villasante, como que era un libro pues arcaico, resulta que no es tal, dice que es una magnífica obra literaria, y sobre todo que no es un libro católico. O sea, esa es la mayor novedad, es un libro en el que no existe el purgatorio y que tiene más de una inclinación o afirmación de tipo reformado. O sea que nuestros libros, también el de Etxepare, también es un libro de la Reforma. O sea que para muchos de nosotros es una gran alegría, porque ya no solamente el de Lizarraga, sino también el de Etxepare son libros reformados. Bueno, quizás habló bastante de la génesis de estos dos libros, cómo se editan, ha descubierto quiénes eran los editores. Luego, sobre el libro de Etxepare, un dato muy interesante, que ya sabéis que es el único libro que queda. El de Etxepare se salvó de la hoguera y es el único. Está en la Biblioteca Nacional de París, pero su dueño, que pone en el libro de quién era, pues era nada menos que el general, el mariscal en jefe del ejército de Juana de Labrit. Era un protestante y tenía el libro en su biblioteca personal. Pues creo que es otro tema importante, ¿no? Bueno, murió en la guerra luchando contra los franceses en esa época. Bien, bueno, luego intervino Pello Guerra, que estuvo aquí el otro día. Bueno, pues yo creo que como es un magnífico conferenciante, pues bueno, ya os podéis imaginar, como lo dijo, el relato de la conquista en la novela histórica. Fundamentalmente se centró en cuáles las formas de conquista, pero de relato novelesco de la conquista. Habló de la de 1512, y de la de 1200 y de la de 1512.
Luego también estuvo Philippe Artigue, que dio exactamente la misma conferencia, entonces no hace falta que haga ningún tipo de síntesis. Y por último, Josu Lavín, que no sé si ha venido. Sí. No, pues entonces no puedo hablar mucho. Bueno, él habló sobre el euskera unificado de nada menos que desde el siglo XVI al XIX. Josu Lavín con Manu Ercilla. Bueno, creo que es una conferencia también muy importante porque esos dos libros que hemos mencionado y otros pues ya están marcando una normalización lingüística y que llega hasta el XIX. Y si no, pues que me corrija Josu en el periodo de preguntas. Y bueno, yo creo que ya, como tenemos tiempo para hacer el debate o el diálogo, pues ya os doy por terminada el resumen de todo un congreso. Venga, es que ricasco.